Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy os traigo un nuevo vídeo para formaciones en arena, ¿vale? Para equipos actualizados actualmente. Quería esperarme a que salieran Nara y Sinbad y todos estos personajes, pero sí es verdad que he llegado a entender que mucha gente, pues a lo mejor no los sacará porque ya han sacado a Lily May o han sacado a Mikola o cualquiera de estos personajes, con lo cual entiendo o comprendo por qué es así, ¿no? Con lo cual seguramente haga este vídeo y una vez avance un poco la temporada, subiré otro vídeo con cosas de la temporada. Entrando en esto, ¿vale? Vamos a empezar por una cosa que a mucha gente les digo, les sorprende y la verdad que, bueno, en cierta manera es algo que tenéis que tener en cuenta. Son los mapas. Los mapas, para quien no lo sepa, la gente piensa que tenéis que defender los 5 mapas, ¿vale? Que tenéis que poner una formación en cada mapa. No es así. Tenéis que escoger uno de los 5 mapas, uno de los 5, y una vez escojáis uno de los 5 mapas, ponéis vuestro equipo, ponéis vuestros héroes. ¿Cuáles son para mí los mejores mapas? El mapa 3, el mapa 4. ¿Que no os gusta ni el mapa 3 ni el mapa 4? El siguiente mejor que yo diría sería el mapa 2, ¿vale? Y ya los últimos o los peores serían el 5 y el 1, ¿vale? Por ahora. Entonces, para mí, el mejor es el 3. El 4 tiene matices. Y el 2 sería como la tercera posición de mejores mapas, ¿vale? ¿Por qué el 3? El 3 primero porque os libra, tiene 5 casillas que os va a librar de Reinier. O sea, si yo me voy aquí a Reinier... Ay, disculpad. Ay. Si yo me voy aquí a Reinier y pillo el equilibrio dinámico, tienes que ser simétrico, ¿vale? Esto que ocurre que al ser simétrico tenemos que buscar la misma casilla en paralelo. Como vemos aquí, esta casilla es la misma que esta casilla. Pero esta casilla no aparece porque sería esta casilla. Y estas dos serían estas dos casillas. Con lo cual, Reinier aquí, en estas 5 casillas de aquí, como vamos a ver a lo largo del vídeo, es imposible que Reinier nos TP, ¿vale? O que surja efecto. Ok, dicho esto, una vez hayáis escogido vuestro mapa y lo habéis situado, es hora de empezar con las composiciones, ¿vale? Vamos a empezar y voy a hacer este vídeo con todas las facciones, pero no lo voy a dividir por facciones, voy a dividirlo por héroes dentro de las facciones, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si ya habéis visto el vídeo de arena, de cómo yo planteo las arenas, o cómo yo ataco, cómo yo defiendo, etcétera, etcétera, cómo yo lo planteo, id a verlo porque es muy bueno. Seguramente lo ponga arriba, porque es un vídeo muy, muy, muy bueno, sobre todo para que vosotros mismos empecéis a razonar o entender por qué hago yo ciertas cosas o cómo yo suelo hacer ciertas cosas, ¿ok? Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar por uno de los mejores equipos que hay actualmente, que es el equipo de salvajes, ¿vale? Actualmente Lily May ha dominado el meta sencillamente porque es capaz, gracias a su postura defensiva, de cancelar la primera ulti. Esto deniega muchísimo a las compos de Iron. Otra vez, otro inciso, si no sabéis cómo funciona Lily May correctamente, os estáis enfrentando mucho a Lily May y os da rabia cómo luchar contra ella, también subí otra guía de arena sobre Lily May, ¿vale? Sobre Lily May, como todas sus interacciones, qué casillas prioriza, qué personajes prioriza, cómo se le puede hacer counter correctamente. Obviamente aquí lo voy a hablar, pero quiero que más o menos os quede todo claro previamente antes de que yo aquí me ponga a hablar de las cosas, ¿ok? Dicho ya todo esto, dicho todas estas cosas, vamos a hablar. Una de las composiciones más populares era la de Eiron, Arden, Damian, ¿vale? Estos tres personajes eran el core de cualquier composición. Normalmente, esta composición se suele acompañar o de Zoran Carolina, por ejemplo, y hacíamos un 3-2, por ejemplo. Pero actualmente, pues se suele meter a Lily May, pero hay variaciones. Por ejemplo, si nos da igual que Lily May nos cancele la ulti de Iron, lo que podemos hacer es quitar a Arden y poner a Parisa. ¿Y por qué Parisa? Porque Parisa no depende de que Iron tire ulti. Aunque es un buen complemento, o sea, está bien. Pero Parisa no lo depende. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos sustituir a Arden por Parisa. En caso de que tengamos un Arden muy fuerte y queramos que Arden castee, ¿no? Porque, no, es que yo quiero Arden. Vale, pues en caso de que tengamos Arden, deberíamos meter a Brion. ¿Por qué Brion? Porque Brion tira la ulti al inicio de la batalla con Eiron. Disculpad. Con todo esto, lo que conseguimos es que Brion e Eiron
uno de los dos va a ser cancelado por Lily May, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que Lily May cancele la ulti que queremos, ¿no? Que cancele la de Brion y no la de Iron. Muy sencillo. Cuando Lily May está atacando, o sea, cuando nosotros defendemos, siempre va a priorizar el personaje que esté más atrás. Con lo cual en este caso va a ser Brion. Si estamos atacando, o sea, si estamos en esta zona, va a priorizar el personaje que esté más adelante. Con lo cual, si estuviéramos atacando, lo que tendríamos que hacer es poner a Iron por detrás y a Brion lo más adelante posible. ¿Para qué? Para que priorice a Brion, ¿vale? Todo esto lo explico muy detalladamente en el vídeo de Lily May, porque es complejo cómo va por números en las casillas, etcétera, etcétera, ¿vale? En caso de que, Mako, yo no tengo a Iron subido aún, ¿qué podría hacer con los salvajes? Vale, pues en caso de que no tengas a Iron subido, podrías poner a Parisa, ¿vale? Podrías poner a Parisa con Brion, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, la gente pondría, por ejemplo, a Zoran. En caso de que no tengáis a Zoran, podéis poner a Granny, podéis poner a la abuela, ¿vale? Que es muy buena. Podéis poner también a Ulmus, ¿vale? Ulmus es muy, pero que muy bueno, sobre todo con Eiron, ¿vale? Ulmus es buenísimo. ¿Por qué? Porque Eiron inmoviliza a la gente, o sea, si nos vemos aquí, inmoviliza a la gente, y es uno de los efectos alterados que Ulmus, al tener su arma, lo que hace es que cada vez que un objetivo cae derribado o es inmovilizado, por otro desplazamiento, Ulmus lo ata al suelo durante 2 segundos, con lo cual tenemos 2 segundos más otros 6 segundos, o sea, si tenemos este combo, prácticamente el enemigo no juega, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué haríamos? Haríamos esto, aseguraríamos, en este caso, que vayan a cancelar siempre a Brion, y tendríamos a Ulmus para protegernos por detrás, y tendríamos aquí a Parisa, ¿no? Repartiendo daño. En este caso, pues, después hablaremos de los hechizos, ¿ok? Siempre tenéis que tener en cuenta que los mejores hechizos para arena son el hechizo confinador y el hechizo iluminador, ¿vale? El hechizo iluminador es si queréis bufar a un personaje, por ejemplo en este caso yo quiero bufar a Parisa, pues le daría el iluminador. ¿Cuál es el problema de esto? Que si el personaje que estáis bufando no está protegido por el link de Zoran, por ejemplo aquí no tenemos a Zoran, lo que nos va a ocurrir es que este personaje es susceptible de que muera a manos de Bala Silvina, que es otra de las compos que más adelante hablaremos. Con lo cual, para mí, el mejor hechizo, o lo más safe, es este, ¿vale? Y normalmente poner un tanque atrás para cubrirnos de esas pequeñas agresiones que nos pueden ocurrir, ¿vale? Dicho esto, ¿habría alguna variación más dentro de los salvajes? ¿Se podría utilizar algún otro personaje? Es que yo tengo a Florabelle, tengo a Hewin, ¿no? ¿Se podrían usar? Sí, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos a Lady May, se podría utilizar aquí. En caso, por ejemplo, aquí, en caso de que llegara el punto en el que justamente no tuviéramos ni a Lily May, ni a Parisa, ni a Arden, ¿vale? ¿Podríamos utilizar a Florabelle? Sí, se podría utilizar a Florabelle. Pero tened en cuenta que Florabelle es un personaje que tarda mucho tiempo en hacer su trabajo. Con lo cual puede ser que una composición que nos traiga Arden, que nos traiga Parisa, pueda hacernos mucho daño. Entonces, en ese caso, lo que yo aquí buscaría sería poner a Lily May con ellos, ¿vale? ¿Se podría poner algún personaje aquí para ayudarnos, para aportarnos algo? Por ejemplo, yo pondría Rowan en vez de Damian para hacer que Florabelle castee mucho más rápido, ¿vale? Quitaría a Ulmus y a lo mejor aquí pues ya sí que pondría a lo mejor a Granny, pondría a la abuela o pondría a Zoran, ¿vale? Pondría uno de los dos, el que más os guste o el que más tengáis subido, y lo enlazaría, ¿vale? Lo enlazaría aquí con Florabelle, a lo mejor, o con Rowan, y que Rowan proteja a Florabelle, ya depende, ¿vale? Hay muchas variables y actualmente los salvajes son el mejor equipo que podéis encontrar, ¿vale? Como estáis viendo hay muchísimas variables. Por ejemplo, no he hablado de Hewin porque es que Hewin es otra compo completamente distinta, que es la que ahora vamos a hablar, que es el caso de Hewin, ¿vale? Hewin tiene una de las compos más fuertes actualmente, pero el problema de esta compo es que necesitáis a Scarlita. Es una compo ya muy avanzada, la cual se basa en hacer algo así, ¿vale? Algo parecido así. Ahí lo que conseguiríamos, disculpad. Y ya el quinto personaje en Discordia normalmente suele ser un carry. A mí me gusta poner a Lily May, ¿vale? Entonces, algo así sería una de las mejores compos actuales que yo podría encontrar, ¿ok? En caso de que, bueno, pues no os guste Lily May o no la tengáis o lo que sea, ¿qué personaje podríamos poner aquí?
podéis poner cualquier otro personaje que os aporte más supervivencia y sea difícil de matar. Por ejemplo, Li Mei, como está todo el rato en el aire, es muy difícil de matar. Podríais poner a Shakir, por ejemplo, porque tenéis que tener en cuenta que Scarlita se va al aire, entonces Shakir va a poder correr hacia adelante. Tenéis muchas opciones, ¿vale? Tenéis muchas opciones. El quinto personaje es a vuestra elección, prácticamente, ¿ok? ¿Hay alguna compo en la que Hewyn brille y no esté Scarlita? Sí. El problema es que Hewyn, su potencial es cuando castea. Entonces normalmente le vais a tener que dar el azul para que consiga castear, ¿vale? Para que os aseguréis el casteo. Entonces, sí, podéis tener esta compo, pero el problema es que aquí ya os estáis condicionando sobre un support y no sobre un carry, ¿vale? Sobre alguien que os vaya a ganar la pelea. Hewyn por sí sola no puede ganaros la pelea, ¿ok? Entonces, como yo digo en otros vídeos, normalmente tenéis que tener siempre una win condition, o sea, alguien que os garantice la victoria. Por ejemplo, en el caso que os he enseñado antes, sería Arden, sería Parisa, ¿no? Sería un carry, sería un mago, el cual os vaya a garantizar esa victoria. Entonces ponéis todos los recursos alrededor de ese personaje, ¿no? Por ejemplo, una compo que yo, por ejemplo, aquí haría, pues sería esto con esto y con Brion, por ejemplo. Esto me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos a Arden, que está protegido, está doblemente protegido. Después tendríamos a Aeron y a Brion, que serían otra condición de victoria. Y después tendríamos a Zoran, que con su contragolpe sería otra condición de victoria. Entonces, en este mapa tendríamos muchas condiciones de victoria. ¿Qué ocurre? Que si yo quito, por ejemplo, aquí a Arden y pongo a Hewyn, estaríamos perdiendo muchísimo. Estaríamos perdiendo muchísimo aquí. ¿Por qué? Porque nuestra única condición de victoria pasaría a ser solo Brion y Aeron y Zoran. Y además, el combo que estamos haciendo aquí para que Arden sea efectivo ya no serviría. Entonces, estamos aquí malgastando dos personajes en nada, ¿vale? Entonces, tened esas cosas en cuenta a la hora de que hagáis los equipos, ¿vale? Pasando ya de los salvajes, ya hemos visto suficiente de los salvajes, vamos a pasar con los portadores de luz. Los portadores de luz tienen un problema, que es que actualmente no tienen carries o personajes concretos para arena. Los mejores personajes para arena actualmente con los portadores de luz suelen ser Bala, Temesia, Rowan y Lucius, ¿vale? ¿Se puede meter algún otro? Difícilmente, ¿vale? Se puede meter Fae, pero no es un personaje que yo recomendaría personalmente. Pero bueno, ¿qué personajes podemos acompañar con esta dupla, ¿no? Con esta personajes, ¿no? Para mí, los mejores personajes que podéis acompañar con estos personajes, en el caso de Rowan, podéis acompañarlo de Cecio, para que castee muy rápido. En el caso de Bala, podéis acompañarla de Sylvina. Un momentito, aquí, de Sylvina. ¿Por qué? Porque es un combo muy asqueroso, ¿vale? Es un combo que a mucha gente le tira para atrás. ¿Por qué? Porque podéis hacer algo así, por ejemplo. Entonces lo que haría es que Sylvina va a golpear siempre aquí y Bala va a golpear siempre aquí. Entonces le obligáis a dividir muchísimo su equipo, a ponerlo en una formación muy rara. ¿Ok? ¿Habría algún otro personaje que se podría jugar con esta dupla, ¿no? Con estos personajes. Sí. Por ejemplo, en el caso de con Temesia y Bala y todo esto, podéis meter a Igor, ¿vale? Podéis poner aquí a Igor, ¿vale? Que va muy bien con Temesia, ¿por qué? Porque ambos están todo el rato moviéndose por el mapa, ¿ok? Con lo cual me parecen muy chulos. Después, adicionalmente, Viperian con Rowan es otro personaje que va muy pero que muy bien. Aquí voy a dejar el morado, que es el que casi siempre voy a recomendaros. ¿Por qué? Porque Viperian, si nos vamos aquí a su habilidad definitiva, cuando está por debajo del 60%, ¿vale? Mientras la habilidad permanece inmutable y pierde 7% de puntos de vida. ¿Qué ocurre? Que al darle vida a Viperian, con las pociones de Rowan, lo que vamos a conseguir es que Viperian permanezca todo el rato inmutable y todo el rato esté manteniendo su ultimate en todos los personajes. O sea, no va a necesitar regresarla para recuperar vida. ¿Por qué? Porque Rowan ya lo está manteniendo con vida. Con lo cual es muy, porque muy bueno. Es un combo muy bueno. ¿Vale? Teniendo esto en cuenta, ¿no? Estamos viendo como los portadores de luz con los zombies se llevan muy bien. ¿Vale? Hay que tener una cosa en cuenta. ¿Vale? ¿Se pueden hacer compos interesantes? Sí. Por ejemplo, en el caso de Bala, ¿vale? Una de las composiciones que a mí me gusta jugar suele ser algo así. Claro que así, disculpad. Con Rowan, me gusta tener a Rowan aquí. Me gusta tener algo así. Exacto, algo así. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con esto, no? Como último personaje podéis poner aquí a Zoran,
¿vale? Enlazado aquí a Sylvina, o incluso podéis hacer lo contrario, podéis enlazarlo a Vala. Ya depende de vosotros, ¿ok? ¿Qué estamos consiguiendo con esto, ¿no? En líneas generales. En caso de que no tengáis a Zoran, podéis poner aquí a Lucius, ¿vale? Y editarlo. Y esto sería como una compo muy de all-in, ¿vale? De ir con todo. ¿Podéis hacer alguna variación aquí? Sí, ¿vale? Podríais quitar a Rowan e incluso podríais poner aquí a Lily May, ¿vale? Esto sería una compo de full all-in, ¿vale? O sea, vais con todo. ¿Vale? Esta compo a mí me parece de las mejores actualmente. En caso de que no tengáis la composición de salvajes, ¿vale? En caso de que no podáis aún montar la composición de salvajes, me parece otra composición muy porque muy buena, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tenéis tantas condiciones de victoria que el enemigo muchas veces se puede ver abrumado. ¿Cuál es el único problema de esta composición? Es que, en cierta manera, no tenéis curandero, ¿vale? No tenéis ningún curandero, ¿vale? Y faltaría facción, ¿vale? Entonces, ¿cómo se podría arreglar esto? En vez de poner a Temesia, ¿vale? Lo que podríamos poner aquí es Igor. No arreglaríamos la curación, pero por lo menos arreglaríamos la facción, ¿vale? Recordad que la facción es muy importante. Es extremadamente importante, ¿ok? Pasando ya de portadores de luz, zombies, como hemos visto, los únicos personajes que no hemos usado han sido Niru, Salacer y Ludovic. ¿Se podría compensar poniendo a Ludovic? Sí, ¿vale? Yo creo que podríais hacer algo así. Disculpa un momentito. Para compensar el tema de la curación y de la facción, ¿vale? Podríais poner a Ludovic enlazado a Zoran, ¿vale? Con estos personajes, recordemos que Sylvina va a saltar, esta señora va a saltar y Vala no va a ser target. Entonces, al único que podrían pegarle con asesinos, si os jugaran otra compo de asesinos, sería a Ludovic. Y Ludovic está protegido por Zoran, con lo cual estáis a salvo, ¿vale? Estáis perfectamente a salvo, ¿ok? Dicho esto, ¿vale? Dicho esto, espero que os guste estas composiciones que estamos hablando. Vamos a pasar con los Maulers, con los torturadores, ¿vale? En esta, como veis, tenemos muchísimos personajes y tenemos muchísimas variaciones con las que podemos jugar, ¿ok? Actualmente sí es verdad que los torturadores hacen counter a los salvajes, pero para poder hacerle counter perfectamente, la gracia es que tuvierais a Lily May, ¿vale? O sea, si tenéis a Lily May es perfecto porque vais a joderle todo el rato la compo de Iron al enemigo, o por lo menos se la jodéis parcialmente, con lo cual está muy pero que muy bien. En caso de que no la tengáis subida o la tengáis a muy pocos dupes, en cierta manera, obviamente no es necesario que la pongáis, ¿vale? Pero ayuda muchísimo en las composiciones de torturadores, ¿ok? Bueno, vamos a ver dentro de los torturadores, para mí, que sería una buena compo. Shakir me parece de los mejores personajes. Y si lo acompañáis de mi cola, me parece espectacular. ¿Por qué? Porque primero, Shakir, ¿vale? Si lo ponéis aquí, ay, disculpad, lo que va a ocurrir es que Shakir siempre se va a quedar en esta zona, con lo cual tenéis un personaje que 100% se va a quedar en el área. Después podéis poner, por ejemplo, un personaje como Odi en esta casilla, ¿vale? Para que aproveche la arena, ¿vale? Y después ya podríais poner personajes secundarios o podríais poner personajes ya más por ahí, ¿no? En plan, por ejemplo, Brutus para protegeros por atrás. Y podríais poner a Coco, por ejemplo. Incluso podríais hacerlo así, ¿vale? Y podríais... Esta sería una muy buena composición de torturadores, ¿vale? En caso de que, Mako, yo no tengo a mi cola, ¿podría poner a Smokey? No. No lo recomiendo, no recomiendo tener a Smokey. En ese caso, os recomiendo poner cualquier otro personaje que os vaya a cubrir esta zona, ¿vale? Por ejemplo, os recomendaría, dentro de los supports, o dentro de lo que hay, os recomendaría tener o a Rowan, ¿vale? Muy efectivo. Os recomendaría tener a Damian, también es muy efectivo, es como una especie de Smokey en mini área. Ludovic también me parece muy bueno, ¿vale? Ya que sencillamente no se mueve. Y también después podríais poner, por ejemplo, a Hewin. Pero sí es verdad que Hewin, como ya he explicado antes, tarda muchísimo en castear. Y ya tenéis a Coco, que le pasa lo mismo, que tarda muchísimo en castear. Con lo cual, mi mejor opción, en caso de que no tengáis a mi cola, sería Rowan, ¿vale? Rowan seguido de Ludovic, ¿ok? Dicho esto con los torturadores, Mako, quedan muchísimos torturadores aquí que no has dicho y que podríamos usar, como puede ser Alsa y Soren, como puede ser Antandra, como puede ser Reset, etcétera, 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 ¿vale? En caso de que queráis jugar Alsa y Soren, ¿se pueden jugar? Sí, perfectamente, se pueden jugar, o sea, podríamos quitar, por ejemplo, esto y esto, ¿vale? Podríamos poner algo así, ¿vale? Y podríamos poner algo así como Core, ¿no? Tendríamos a Brutus protegiéndonos, tendríamos a Alsa y Soren que iría por el flanco. ¿Cuál es el problema de esto? Que estos personajes son muy blanditos. Entonces, si vais a jugar Alsa o Soren, sí o sí necesitáis poner a Lily May,
¿vale? Necesitáis poner a Lily May para que cancele al enemigo, cancele las ultimates del enemigo, ¿vale? Y diréis, bueno, pero no tengo curación como tal, no tengo esa curación. Sí es verdad que aquí el mejor personaje que os podría recomendar con esta compo sería Mikola, ¿vale? Mikola sería uno de los mejores personajes que podría recomendar con esta compo. En caso de que no la tengáis, ¿podéis poner a Smokey? No. O sea, es que Smokey en arena es muy complicado, ¿vale? Veo mucha gente que pone Smokey en arena y no es mi recomendación personal, ¿vale? No es algo que yo recomendaría, ¿ok? Como support o como personaje que os mantenga vivo, sí es verdad que Brutus se puede curar, Soren se puede curar, pero por ejemplo Alsa y Lily May no se pueden curar, ¿vale? Entonces es un problema. Otra vez aquí volveríamos a utilizar supports que no sean de la facción de los torturadores, ¿vale? Y aquí sí que el único que yo metería, si queréis usar a Alsa y a Soren, sería a Damián, ¿vale? ¿Por qué? Porque Damián está todo el rato apareciendo, ¿vale? Entonces es el único que yo creo que podría encajar dentro de esta composición. Y al final es una composición muy agresiva, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Vamos a ver ya las últimas composiciones para que no quede este vídeo larguísimo, que va a ser con personajes celestiales y personajes hipogeos, ¿vale? Porque, no sé, Mako, yo he cogido este personaje, quiero ver alguna compo con ese personaje, ¿vale? Entrando en los celestiales, como ya hemos visto una composición antes con Escarlita, hay otra composición que se puede hacer en el mapa 4 con Escarlita, que es poner a Escarlita aquí, ¿vale? Y poner a... disculpad. Poner a Hewin, poner a Damian y poner a Zoran, ¿vale? En este sitio, ¿vale? Y como quinto personaje, como ya os he dicho, podéis poner aquí el personaje que queráis, ¿vale? ¿Por qué se pondría algo así? Imaginaos, yo pongo aquí a Lily May, ¿vale? ¿Por qué se haría algo así? Muy sencillo. Escarlita, al irse del mapa, ¿vale? Aquí no habría nadie. Y encima, aquí no nos podrían tepear con Rainier, porque si fijáis, estas dos casillas son simétricas. Entonces, ¿qué haríamos? Que todo nuestro combate se basaría aquí. Y todo el focus se basaría en Zoran, ¿vale? Entonces, se basa en cierta manera en esperar a que caiga Escarlita y con ello ganar, ¿ok? ¿Habría otra modificación con Escarlita? Actualmente no. O sea, es raro ver Escarlita en una composición que no lleve Hewin, Damian y Zoran como core, ¿vale? Son los mejores personajes que actualmente puedes llevar con ella, ¿vale? Vamos a volver al mapa 3. ¿Ok? ¿Qué más personajes hay? Tenemos a Dionel. Dionel es un personaje muy, porque muy bueno y veo que la gente muchas veces no sabe usarlo, ¿vale? Lo primero y esencial es que con Dionel tenéis que darle una protección, tenéis que ponerle a Zoran. En caso de que no queráis darle una protección, que es legítimo, podéis, en cierta manera, ir all-in, ¿vale? Podéis ir con Lily May, podéis ir con Damian, ¿vale? Podéis poner aquí a Smokey, si mal no recuerdo, lo tengo aquí arriba, ¿vale? Algo así. ¿Qué ocurre? Que aquí Dionel estaría desprotegido. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Otra vez, como estamos viendo, Zoran. Dionel, si conseguimos protegerlo lo suficiente, es un personaje destructivo, es un personaje demoledor. ¿Y cómo conseguimos que sea demoledor? Muy sencillo, ¿vale? Cuando nos vamos al festín del néctar, cuando los potenciadores de los héroes aliados, Dionel obtiene una ventaja adicional y aumenta su ataque y su velocidad de ataque. Como vemos aquí, al máximo conseguimos 25 de ataque y 25 de velocidad de ataque. Es muchísimo, ¿vale? Podemos activarlo un total de 3 veces, o sea, 3 alas que le vais a ver en la espalda brillando. Entonces, ¿cómo conseguiremos estas 3 mejoras? Una, gracias al hechizo iluminador, lo estaríamos bufando. Otra, gracias a Damián. Y otra, gracias a Smokey. ¿Vale? Gracias a estos 3 personajes, nuestro Dionel sería un personaje demoledor. Y gracias a Lily May conseguiríamos que las composiciones de Burst no nos hicieran tanta mella, ¿vale? Que la verdad que está muy, pero que muy bien, ¿vale? ¿Habría otra compo? Sí, se podría utilizar en el mapa 4, en la arena 4, ¿vale? ¿Cómo? Pues algo así, ¿vale? Pondríamos esto así, esto así, esto así y esto aquí, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que nos pueden poner aquí un Zoran y Zoran llegaría muy pronto a Lily May, por ejemplo, y nos la conseguiría matar. Con lo cual, en este mapa, si tuviera que poner, el problema sería Lily May. ¿Vale? Entonces yo aquí, por ejemplo, reemplazaría a Lily May y pondría a alguien tipo Eiron, por ejemplo, ¿vale? Para que fuera otra persona que tanqueara para Dionel, que me parece bueno, ¿vale? Visto Dionel, composiciones de Talene. Sé que mucha gente tiene a Talene. Vamos a ver composiciones para Talene. Una composición que estuve viendo con mi colega Braska, que hace stream en Twitch siempre, y tiene a Talene muy subida. La estuvimos viendo y una de las mejores composiciones, o por ahora la que mejor la ha ido, ha sido con Talene, ¿vale?
y Shakir, ¿vale? Talene y Shakir son mejores amigos por siempre, ¿vale? Y al parecer es esta composición, ¿vale? Si mal no recuerdo, es con Ludovic, ¿vale? Tendríamos a Ludovic aquí atrás, tendríamos a Coco y tendríamos a Zoran. El problema de esta composición, ¿vale? Como podemos ver o como veremos, es que nos pueden matar a Ludovic y a Coco porque están desprotegidos. Entonces, ¿qué variación yo haría aquí? Yo haría algo así. Yo pondría esto aquí y pondría a Talene aquí atrás, ¿vale? Haría algo así, ¿vale? Esta sería mi variación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque así defenderíamos a Coco, ¿vale? Talene da igual que nos la maten, porque al final lo que queremos es que Coco castee y que Shakir empiece a hacer todo el daño, ¿vale? Gracias a que Talene le va a dar un bufo a Shakir, ¿ok? Y se podría hacer otras variaciones en estas compos. Actualmente no lo creo, o sea, por lo menos no he visto otras compos que vayan bien con Talene. La única variación, ¿vale? Aquí sería tal vez Mikola por Ludovic, ¿vale? Y a lo mejor ponerla aquí adelante, hacer algo así. Sería lo único, entre comillas, interesante. Sería la variación si tuvéis a Mikola, ¿ok? En caso de que no tengáis a Mikola, ¿vale? Y queréis meter alguna otra cosa más, ¿qué se podría? Pues en cierta manera yo diría Damian, ¿vale? Pero aún así no me parece extremadamente bueno, ¿vale? Entonces, para mí, con Talene, o tenéis a Mikola o tenéis a Ludovic, son de los mejores support que le podéis dar. En caso de que no los tengáis, porque puedo entenderlo que no los tengáis, ya podríais tirar con Damian, podríais tirar de Damian, o podríais tirar incluso de Smokey. El problema de Smokey, que en el momento que os pongan el artefacto morado, os lo van a joder, ¿vale? Entonces, tenedlo eso en cuenta, ¿ok? Después vamos a pasar con Faraesto, ¿vale? Que es una de las compos que yo más uso, ¿vale? Faraesto. En el mapa 3, a mí me suele gustar usarlo así, ¿vale? Y usar uno de sus buffos, que es el de energía, ¿vale? Para el personaje que vosotros queráis, ¿no? Ya aquí, pues a vuestra elección. Podéis dárselo a Arden, podéis dárselo, yo que sé, a Parisa. Se lo podéis dar al que vosotros queráis. Se lo podéis dar incluso a un support. Se lo podéis dar a Hewin. Ay, perdón, lo he puesto aquí. Se lo podéis dar a Hewin. El que vosotros queráis. Esta es una de las mejores posiciones para Faraesto en el mapa 3. Pero si vais a usar a Faraesto, el mejor mapa es el mapa 4, ¿vale? Este mapa es el mejor mapa. Y además podéis hacer una cosa muy interesante, que es poner a Reinier aquí en el centro para proteger estas dos casillas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer algo así, con Arden aquí, y pondría Damian. Ahí. Pondría Damian aquí y pondría a lo mejor Iron aquí arriba, por ejemplo. Entonces aquí yo lo que haría es esto. Entonces a Arden no me lo podrían tepear. Arden estaría protegido por Reinier. Tendríamos a Iron y tendríamos la curación del señor, ¿no? De Damian, ¿vale? Esta compo, pues la verdad que estaría muy, pero muy bien, ¿vale? Incluso podríais hacer algo así, ¿vale? Sí es verdad que no tendríais la cura al principio, pero os aseguráis que Arden siempre va a conseguir el azul, ¿vale? Entonces, esta también es otra muy buena. ¿Por qué? Porque al final, como Damian no puede morir, pues está también muy, pero muy bien, ¿ok? Vamos a pasar ya con el último personaje, que sería Berial, ¿ok? Que con Berial, la mejor composición que he visto hasta ahora, ¿vale? Lo que he visto con él, sería con Lily May para cancelar los equipos de Iron, ¿vale? Y acompañado tanto de nuestra fiel amiga Hewin como Florabelle y con Zoran, ¿vale? ¿Por qué así? ¿Vale? ¿Se podría utilizar el mapa 4? Sí, pero para mí yo creo que el mejor es el mapa 3, ¿ok? Y aquí os lo voy a enseñar cómo yo personalmente lo haría, ¿vale? Hago así. Exacto, algo así, ¿vale? Sí es verdad que nos pueden TPar aquí al Lily May, pero recordad que Lily May no se ve afectada por el TP. Entonces sí nos van a aplicar el debuffo, pero no es algo extremadamente grave, ¿vale? En caso de que no tengáis a Hewin o que no os guste Hewin o que lo que sea, podéis quitar a Hewin, podéis poner aquí a Lily May y podéis poner aquí a Damian, ¿vale? Que Damian se ve bufado gracias a Florabelle, con lo cual es otra composición muy, pero que muy buena, ¿vale? Y el hechizo azul para bufar a Lily May. En caso de que veáis que no es necesario, podéis poner el hechizo confinador, como siempre recomiendo, ¿vale? Y esta sería ya la última composición, ¿vale? Con el último de los celestiales hipogeos. Obviamente cuando salga Dunglir y salga todo el resto de personajes, obviamente subiré o actualizaré esto con esos personajes en concreto y que
con posiciones en contra 2, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros, activa la campanita para no perderos este pedazo de contenido que os traigo siempre. Sin más que decir, un saludo, chao, chao. Hasta la próxima. Adiós.